Llegando a usted con un mensaje de vida en Cristo, usted sintoniza el programa Vida Renovada, una presentación del Centro Cristiano Casa del Rey en la ciudad de Apopka, Florida, los Estados Unidos. Si usted vive en el área de Orlando, estamos ubicados al norte de Orlando, en el 750 Sur Roger Williams Road, Apopka, Florida 32712. En Casa del Rey Centro Cristiano, nos interesa su vida espiritual y la de su familia. Por eso le invitamos a visitarnos cada domingo a las 12 del mediodía o durante la semana en los grupos de hogar Casas de Oración. Llámenos ahora mismo para más información al teléfono 407-486-0634, 407-486-0634. O escríbanos a casadelreyiglesia@hotmail.com. Ahora quédese con nuestra sintonía para el mensaje de hoy, con su servidor, el pastor José Matamoros, y su esposa, la pastora Teresa Matamoros, en Vida Renovada. Declaro, Padre amado, que esta palabra tuya es viva y eficaz. Es como una espada cortante que penetra hasta partir el alma y el espíritu. Y hoy yo creo que esa palabra tuya va a ser algo especial en la vida de alguien, aquí en Casa del Rey y en otros lugares donde esa palabra llegue por otros medios. A ti la gloria, Señor. Yo solo soy un vaso que quiere ser usado. Tuya es la honra. En tu nombre, Jesús. Amén y amén. Hoy les quiero compartir acerca de una experiencia de un joven que se encontró con Jesús. Y he titulado mi sermón, mi mensaje el día de hoy, lo fácil y lo difícil. Ese es el tema, lo fácil y lo difícil. Porque esas son dos palabras que surgieron en el diálogo, en el encuentro que este joven tuvo con Jesús. Se encuentra la base bíblica, el pasaje, la historia. Se encuentra en Marcos capítulo 10, versos 17 al 31, para que usted lo siga en su Biblia. Pero aquí lo tengo en la pantalla también y dice: Jesús salía para seguir su camino, cuando un hombre llegó corriendo y se arrodilló delante de él y le preguntó: Maestro bueno, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? Jesús le dijo: ¿por qué me llamas bueno? No hay nadie bueno sino solo Dios. Ya conoces los mandamientos: no mates, no cometas adulterio, no robes, no des falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. Aquel hombre le respondió: Maestro, todo eso lo he guardado desde mi juventud. Jesús lo miró y con mucho amor le dijo: una cosa te falta. Anda y vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres. Así tendrás un tesoro en el cielo. Después de eso, ven y sígueme. Cuando aquel hombre oyó eso, se afligió y se fue triste porque tenía muchas posesiones. ¿Qué tenía él? Muchas posesiones. Él tenía un problema, el problema de tenerlo todo, que es algo que muchos buscan, ¿no? A ver, parece que eso es la meta de la vida de mucha gente: tener, poseer, tenerlo todo. El sueño americano, como dicen, el deseo de muchos, tener posesiones. No es malo buscar estar bien en tu situación financiera, no estoy diciendo que no. No es malo procurar tener lo necesario en la vida, pero cuando alguien se vuelve egoísta en cuanto a lo que tiene, problema con la relación con Dios, ahí es cuando Dios te va a pedir cuentas. Entonces, en el caso de este hombre que se le identifica como un joven, Jesús lo confronta con esa actitud. Ahí es donde yo llamo que sucede un encuentro con Jesús.
un encuentro divino, esos encuentros con propósito. Tú vas por la calle, sucede un diálogo, se provoca un diálogo y tú tienes dos opciones: aprovechar esa oportunidad del diálogo para ayudarle a alguien a meditar en su caminar con Dios, o hablar de cualquier cosa, del clima, de deportes, de la política, etcétera. Pero Jesús, cuando Él se encontraba con alguien y alguien se encontraba con Él, eso iba a ser un encuentro divino, porque Jesús iba a tener siempre, o iba a tomar la oportunidad siempre de confrontar la vida espiritual de esa persona. Y tú y yo tenemos que hacer lo mismo. Tenemos que aprovechar cada momento cuando nos encontramos con alguien. Dice, Jesús ya salía para seguir su camino. Probablemente Jesús había estado ya predicando, hablando, enseñando, y tal vez humanamente uno diría, ya me voy, ya cerré la maleta, ya no quiero hablar con nadie. Pero se acerca este joven y, como te digo, Jesús no desaprovecha la oportunidad. Jesús no dice, no, ven otro día, hoy ya hablé mucho hoy, ya me voy a seguir mi camino. Pero aquel joven llegó, como dice la Escritura, corriendo. Eso me dice algo a mí. Eso me dice que él tenía urgencia de hablar con Jesús. Eso me dice que él tenía urgencia, tenía una búsqueda interna que no podía esperar. Y déjame decirte que puede haber ocasiones cuando alguien se acerca a ti y tú tal vez, como te digo, tal vez dices, hoy no tengo tiempo. Pero tal vez esa persona tiene una urgencia. Tal vez tiene una inquietud espiritual, una necesidad interior. Y yo no puedo decir, no, hoy no te hablo. Tengo que hablar. Tengo que testificar. Tengo que decirle a alguien de su vida espiritual y su necesidad de caminar con Dios. Porque eso es lo que podemos llamar la pregunta vital. ¿Sabes? Cuando vas a un hospital, hoy que hemos hablado de hospitales y todo eso, lo primero que hace un hospital es chequearte los signos vitales. El corazón, la respiración, la presión, etcétera, los signos vitales. Pero si hubiera alguna manera de diagnosticar los signos vitales del alma, no del cuerpo físico, pero del alma, te digo que hay muchos a punto de morirse ya y no se dan cuenta en cuanto a lo espiritual. Y este joven, este hombre, le hace una pregunta a Jesús tremenda: ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? Esa es la pregunta más vital, como te digo. ¿Por qué vital? Porque de eso depende la vida eterna. Es la pregunta vital. Lo reitero. ¿Qué hago para heredar la vida eterna? Ahora, este joven no le dice a Jesús, Jesús, ¿cuál religión es la mejor? Observa eso. Él no lo enfocó desde un punto de vista religioso, como hoy día algunos dirán o harán. Y me han preguntado a mí, ¿usted qué opina? ¿Cuál es la mejor religión de todas? No, pero él lo que lo inquieta es cómo alcanzo la vida eterna. Porque cuando yo tenga que confrontarme con Dios en un encuentro con Él, Él no me va a preguntar por qué religión simpatizo, o pertenezco, o soy miembro. No, la pregunta vital siempre va a ser, ¿tienes o no tienes vida eterna? Y la vida eterna está en Cristo, no en una religión. Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Juan 14:6 y Juan 10:10. Yo he venido para que tengan vida en abundancia. Él no dijo yo he venido para que tengan religión en abundancia. No, vida en abundancia. ¿Ves? Se trata de experimentar vida. Él dijo, el que cree en mí, en su interior correrán ríos de agua viva. Todo lo que Jesús expresaba siempre tenía que ver con vida, no con religión superficial. Entonces eso es una declaración teológica también lo que hace este joven. Porque él le dice a Jesús,
¿por qué me llamas bueno? Él le dice, maestro bueno, ¿cómo hago para heredar la vida eterna? Y Jesús lo lleva a otro plano. Jesús nota que él usa hacia él una declaración que es teológica, porque teológica quiere decir, está definiendo una cualidad de Dios. ¿Cuál es? Que Él es bueno. Aunque yo tengo un amigo, un pastor amigo mío que dice, ¿quién dice que Dios es bueno? Dios no es bueno, es buenísimo. O sea, es más que bueno. Así lo creo yo también. Dios es buenísimo. Pero eso es una expresión que se le atribuía solamente a Dios. Porque el ser humano no es bueno siempre. El ser humano falla, es inestable. Tenemos innato la imagen de Dios, ¿cierto? Y por tener la imagen de Dios podemos desarrollar bondad en nosotros. A la medida que nos acercamos a Dios, la bondad de Dios se puede reflejar en nosotros, porque su imagen está en nosotros. Pero la bondad que nosotros tenemos es, como le digo, un reflejo de la bondad de Él. El único que es bueno es Él. Él nos puede hacer actuar con bondad, pero Él es la fuente de la bondad. Él es la bondad en su máxima expresión. Por eso Jesús le cuestiona y le pregunta, ¿por qué a mí llamas bueno? No hay nadie bueno sino solo Dios. Y eso es una declaración también teológica, en el sentido de que Jesús le está diciendo, ¿tú te estás dando cuenta que me estás llamando Dios a mí? Y hay algunos que han cuestionado si Jesús era Dios o no. Pues aquí tiene una demostración de que sí lo era, puesto que le está haciendo consciente a este joven de que si lo llamaba bueno es porque lo veía como Dios. Tremendo eso también. Hay una lucha interna que este joven probablemente tenía, como Pablo dice en Romanos 7:19, el bien que hay en mí quiero hacerlo, pero no puedo, el mal que hay en mí domina mis miembros. Hay una lucha interna siempre en el ser humano entre el bien y el mal. Por eso, bueno, solo Dios. Es como la historia aquella, o el cuentito, o la fábula, tal vez usted la ha visto, ¿verdad? De que se le para aquí en un hombro un pajarito y aquí otro al otro lado. Uno te habla a un oído y te dice, haz esto, bla, 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 algo malo. Y al otro lado, un angelito es más bien lo que sacan siempre en esa ilustración. Otro angelito por aquí te dice, no le hagas caso a ese. Tienes que obedecer a Dios. Hay ese antagonismo entre el bien y el mal. Es lo que llamamos la conciencia, en verdad. Y lo que Jesús le está llevando a este joven es precisamente a eso, a hacerle consciente de que no basta con la religión que él proclamaba tener, sino que necesitaba dar otro paso más adelante, llegar a otro nivel en su relación con Dios. Ya en el verso 19 por eso le dice, ya conoce los mandamientos: no mates, no adulteres, no robes, no des falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. Jesús se refirió allí al decálogo, a los 10 mandamientos. Y para un judío, recuerde que estamos hablando de la época en que el Nuevo Testamento todavía no se había escrito, entonces para un judío todo lo que la ley decía era lo que valía. Y el decálogo era lo máximo, los 10 mandamientos, la ley más alta que se podía imaginar alguien. Y Jesús le dice, ya los conoces: no mates, no adulteres, no robes, etc. Si alguien cumplía esos preceptos, podía jactarse de decir, estoy bien con Dios y con mi prójimo, ¿cierto? Pues probablemente este joven entonces así lo veía también, cumplir por relación o por religión. ¿Cómo es que él lo hacía? ¿Cómo lo hacemos tú y yo? Buscamos cumplir los mandamientos también, ya sean los 10 mandamientos o los otros principios que Jesús estableció. El Sermón del Monte, por ejemplo, que tiene una serie de mandamientos para los cristianos ahora. Son como los 10 mandamientos para nosotros. Los buscamos practicar.
porque amamos a Dios o los buscamos practicar por miedo a Dios, a la condenación eterna? ¿Me entiendes? Esa era la preocupación de este joven. Él conocía los mandamientos, pero no estaba seguro de la vida eterna. ¿Ves? Había un problema en él. Conocía de la cabeza, lo que Dios le enseñaba. Y hay mucha gente por ahí que está en esa misma condición. Puede que se sepan de memoria muchas cosas de la Biblia, pero tienen inseguridad en cuanto a la salvación. Ahora que mi esposa y yo hemos estado visitando hospitales y personas en crisis de salud y todo eso, esa es la pregunta que siempre hacemos a esas personas. ¿Está usted segura? ¿Te sientes seguro de tu vida después de esta vida, de la vida eterna? Algunos de ellos lo han afirmado, otros hemos notado inseguridad acerca de la vida eterna, porque esa es una realidad humana, existencial. Este joven tenía esa lucha entonces, el problema religioso, la incapacidad de satisfacer una moral social nada más al cumplir ciertos mandamientos. Yo tengo un amigo que es abogado en mi país, en Costa Rica, que en su oficina él tiene un cuadro atrás que dice: esta es mi regla de vida, mi ley. Como él es abogado, le gustan las leyes. Esta es mi ley de vida. Ley número 1, teme a Dios. Ley número 2, olvídate de todas las demás leyes. ¿Va a entender con eso? De que si uno tiene temor de Dios, consecuentemente no va a matar, no va a adulterar, no va a robar, no va a ser deshonesto, no va a mentir. Y es cierto. De tu temor de Dios, no miedo, sino de temor de reverencia a Dios, va a resultar tu ética. No solamente por quedar bien con la sociedad, sino porque hay esa relación con Dios que te mueve a ser así. Entonces, por eso Jesús le confronta. ¿Qué es lo que define todo? ¿Los 10 mandamientos o hay algo más? ¿Es por sentirse bien con Dios o por qué lo haces? Lo que haces como hijo de Dios. Él respondió: maestro, todo esto lo he guardado desde mi juventud. ¿Has conocido personas así? Que te dicen: no necesito lo que usted me está hablando de la Biblia o de religión, porque yo todo eso ya lo he hecho. Yo conozco esas cosas. Tengo una buena conducta. Soy buena gente. En otras palabras, hay muchos así. Hay quienes te van a decir: sí, yo soy un pecador y una pecadora y he hecho lo malo y he hecho aquí, he hecho allá. Pero hay gente que se autojustifica y dice: no, yo no he hecho nada, yo no le hago daño al prójimo. Cuando puedo le ayudo a alguien, etcétera. Y yo no tomo, no fumo, no aquí, no allá. Entonces se autojustifica pensando: soy muy bueno. Y desde joven, desde niño conozco de religión y de las cosas de Dios como este joven. O sea, él ante los ojos de los demás judíos en su época era un muchacho ejemplar. Pero, ¿qué le dice Jesús? Jesús le dice: algo te falta. Dice el verso 21, Jesús lo miró y con mucho amor le dijo: una cosa te falta. A mí me llama la atención, número 1, que Jesús lo miró con mucho amor. Porque Jesús sabía lo ciego que estaba, lo ignorante que estaba de su condición, al buscar justificarse creyendo: yo los mandamientos los conozco ya. Y Jesús le dice, mirándolo con amor, porque así es Él mira con amor a todo ser humano. Tanto mira con amor al que es un drogadicto como al que es un arrogante como este, o un religioso, un soberbio, un escéptico. Yo les he contado a ustedes mi testimonio. Yo no les puedo decir a ustedes que José Matamoros, el Señor lo rescató de las drogas y el alcohol. No, gracias a Dios que no estuve ahí. Pero no me siento mejor que los que han estado ahí tampoco.
Porque Él me rescató de algo más peligroso quizás para mi salvación. Me rescató de mi arrogancia, de mi autosuficiencia, de mi escepticismo y de mi racionalismo que yo tenía. Y iba para el infierno, igual que iba un drogadicto, un alcohólico, una prostituta, igual iba yo también. ¿Ves? Entonces, no hay nadie bueno, como dice el texto aquí, solo Dios. Y todos tenemos que aceptar nuestra necesidad de encontrarnos con Él. Por eso Jesús lo mira con amor y le dice: una cosa te falta. Anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres. Así tendrás un tesoro en el cielo. Y después de eso, ven y sígueme. Note que el reto de Jesús siempre es directo, apela a las cosas que nos atan más. Cuando yo me convertí, el primer pastor que yo tuve me dice: José, mira, ahora eres cristiano, ahora tienes que dejar de tomar, de fumar, de esto y lo otro. Y yo le contesto: eso es fácil para mí, porque yo no fumaba ni tomaba, como le digo. Y yo entonces dije: pues entonces la vida cristiana, ¿en qué consiste? Y también le pregunto al pastor: pastor, bueno, yo no hago nada de eso, pero yo tengo un problema, sí. Ese era mi problema. Número uno, que yo cuestiono todo, soy muy escéptico. Número dos, yo tengo el problema de que no me dejo de nadie, soy muy peleón, aunque usted no lo crea, yo era muy peleón. Yo me daba de golpes rápido con cualquiera, por eso me metí al boxeo, yo creo. Entonces yo tenía un problema de enojo interno terrible. Después encontré la raíz. Yo vivía enojado, y enojado con la sociedad, y enojado con Dios y con todo el mundo. Por eso reaccionaba así. El asunto es que Dios tuvo que bregar, tratar, lidiar con ese enojo mío y sanarme interiormente para yo experimentar verdadera salvación. Esa era mi atadura. Ahí fue donde Él tocó el nervio. Ahí fue donde apretó el botón. En mi caso, en el caso tuyo, te pregunto: ¿qué es lo que te ata? Este joven dice que el problema que tenía era las posesiones, lo material. Tal vez no sea tu problema, pero hay otros tipos de ataduras, de cosas que nos impiden dar el paso para caminar con Dios, para entregarnos más a Él. ¿Ves? Es un asunto de renuncia. El verso 22 dice: cuando aquel hombre oyó eso, se afligió y se fue triste, porque tenía muchas posesiones. Ahí se evidencia una tristeza diferente. La Biblia habla de la tristeza y hay diferentes experiencias de entristecerse. A Dios le entristece el pecado, por ejemplo. ¿Ves? Jesús se puso triste en algún momento cuando vio al pecado de la humanidad. Lloró sobre Jerusalén, etc. Pero también hay la tristeza de sentirse atado a algo y no poder dejarlo. Como el caso de este joven. Una de las personas que hemos estado visitando recientemente en un hospital es una persona que fumó muchos años. Y el otro día que hablaba con él me decía: José, me da tristeza que a mí me hablaron muchos años, me advirtieron que dejara de fumar y no hice caso. Y mira ahora lo que está pasando con mi vida, me decía. Qué lamentable que tenga que llegar uno a una condición ya de muerte para entender que hay cosas que hay que soltarlas, que hay que renunciar, en ese caso el cigarrillo. Pero hay otras áreas de la vida de uno que son como el cigarrillo, que son cosas difíciles de soltar a veces y producen tristeza. La tristeza de estar atado al mundo, de ser egoísta, de no ubicar los valores, de no tener claro qué es lo que debe estar primero en mi vida. Debe ser Dios primero, mi familia, y luego lo material, no al revés, como mucha gente lo hace, que piensan que poseyendo o teniendo seguridad económica va a estar todo chévere, y eso no es garantía, jamás.
de tener una vida abundante, una vida plena. Va a producir tristeza al final. Puede haber la tristeza de ver que al final se quedan solos, que al final los que estaban con él o con ella por lo material puede que lo abandonen o la abandonen. Puede haber la tristeza de mirar para atrás y decir: ¿qué hice toda mi vida? ¿Qué hice todos estos años atrás? Y ahora tengo cierta edad y no he alcanzado felicidad. ¿Qué es lo que pasa a veces con las personas cuando llegan a la edad media? Lo que le llaman la crisis de la edad media. Cuando usted llega después de los 50 años, sucede eso. Que empiezan a decir: voy a ver el pasado, ¿qué he hecho? ¿Qué metas logré? ¿Estudié o no estudié? ¿Alcancé mi profesión o no la alcancé? ¿Hice el viaje aquel que quería hacer o no? Empiezan a autoevaluarse. Y si no han logrado metas materiales, generalmente son así, metas materiales, se entristecen. Cuando lo que debiéramos de preguntarnos es: cumplí 50 años, ¿qué voy a hacer? ¿Me tiro de un paracaídas? ¿O celebro la vida y celebro lo que he logrado porque he caminado con Dios? Y lo espiritual, especialmente, que ha pasado en mí. Esta semana murió en mi país un hombre muy conocido, muy popular, un narrador deportivo. Y antes de morir, semanas atrás, un día le preguntaron, él es cristiano, pero no hace mucho tiempo se convirtió. Y cuando le preguntaron a él, Pilo, le decían: Pilo, ¿qué es lo que usted más se siente mal con usted mismo de la vida? What is it that you regret the most? Como dicen en inglés. Y él contestó sin titubear: lo que yo más lamento es no haber conocido a Cristo más joven, haber perdido tantos años. Él murió ahora de 70 y pico de años y hace como unos 10, después de los 60 fue que se hizo cristiano. Pero él decía: eso es lo que más lamento, no haberlo conocido antes. Este joven, al encontrarse con Jesús, tuvo el chance, tuvo la oportunidad ahí de hacer el turnaround, el cambio en la vida. No lo hizo. Se fue, como dice, triste, porque tenía muchas posesiones. No renunció. Siguió atado a lo material en el caso de él. Se afligió, sí. Dijo: qué pena, es un requisito difícil, ese que me pides. Probablemente Jesús no le estaba diciendo literalmente que tenía que hacerse pobre, pero sí despojarse de su egoísmo. Y él no entendió eso. Para él lo material lo era todo, era su mundo. Y no pudo dar el paso, el cambio en su vida. Por eso es que he titulado hoy mi sermón: lo difícil y lo fácil. Porque estas cosas, las cosas de Dios, no son fáciles. Nunca es fácil seguir a Cristo. Es fácil seguir al mundo. Jesús dijo en otra ocasión que el camino angosto, pocos lo siguen. Y que el camino ancho que lleva a la perdición, la mayoría van por él. Porque es el camino fácil. El de hacer lo que todo el mundo hace, el de seguirle el juego al mundo, ese es fácil. Pero ir en contra de la corriente, ir en contra de la opinión social, de las ideas que el mundo tiene, no te hace popular y no es fácil. No se te va a hacer fácil como trabajador en la empresa donde estés si eres un cristiano comprometido. No se te va a hacer fácil. Los compañeros y compañeras que no son cristianos te van a juzgar o a criticar porque tú eres diferente. No se te va a hacer fácil si tu cónyuge no es cristiana o cristiano y tú sí lo eres. Se te va a hacer difícil porque ese cónyuge también el enemigo le va a estar usando para señalarte, hacerte sentir mal. ¿Tú quién te crees? ¿Tú te crees Teresa de Jesús o qué? O fulano de tal, y te va a juzgar, ¿me entiendes? Y tú vas a tener que tomar carácter espiritual y ser firme en tu caminar con Dios. No es fácil.
El verso 23 dice: Jesús miró a su alrededor y le dijo a sus discípulos: qué difícil es para los ricos entrar en el reino de Dios. Jesús no dijo difícil porque simplemente porque son ricos. No, aclaro eso. En otra parte de la escritura dice: raíz de todos los males es el amor al dinero, le dijo Pablo a Timoteo, ¿verdad? No dijo lo malo es el dinero, sino el amor al dinero. ¿Ves? A lo material, el apego. Y los ricos, por lo general, tienen ese problema. Y por eso no pueden entrar al reino de Dios, por su apego a lo material. El reino de Dios, recuerde, no es religión. El reino de Dios es el mover de Dios entre nosotros. Es Dios viniendo a hacer su voluntad en nuestra humanidad. Y no es fácil entonces rendirse a ese reino. Reino quiere decir que Él es el que manda, Él es el rey, no yo. Y ellos, los ricos, por lo general, su rey y su reino es el reino de las posesiones y de lo material. Yo lo he ilustrado con el ejemplo de un hombre que se creía que él era muy autosuficiente en lo material y entonces se jactaba y decía: yo no necesito a Dios ni a nadie porque yo lo tengo todo. Bueno, él un día cayó en un hospital y estando en ese hospital, todo enyesado, lo único que le quedó bueno fue la mano derecha. Propósito de Dios, yo digo. Lo único que podía mover era la mano derecha, todo lo demás lo tenía enyesado de ese accidente. Y usted sabe que en los hospitales hay siempre en las mesitas de los hospitales una Biblia que las dejan un ministerio cristiano que se llaman los Gideons, los Gedeones. Dejan esas Biblias ahí. Yo siempre les doy crédito y admiro y respeto ese ministerio de ellos. El asunto es que como solo la mano derecha tenía buena, se pone a chequear qué había en la mesita ahí y se encuentra esa Biblia. Y dice: mira, todo el mundo me hablaba siempre de Dios y yo esto y que el otro, y yo nunca tenía tiempo, según él. Pero ahora dice: bueno, no tengo nada más que hacer, vamos a ver qué es el tal Jesús y todas esas cosas que dicen de esa Biblia. Y empezó a leerla. Él se pasó casi 2 meses en el hospital ahí enyesado. Bastó ese tiempo de leer la Biblia a la fuerza casi en esas circunstancias para que él abriera los ojos. Cuando salió de ese hospital, su mentalidad cambió y empezó a buscar de Dios y se convirtió al Señor y empezó a hacer de lo material ya no su Dios, no lo más prioritario en la vida. ¿Ves? Tomó la opción que el joven de la historia que estamos leyendo no tomó. Por eso Jesús dice: es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja que un rico entre en el reino de Dios. Lo fácil, lo difícil. Lo fácil es seguir al mundo, lo difícil es comprometerse con el reino de Dios. Nosotros somos una iglesia que enfatiza el reino de Dios en el sentido correcto de la palabra reino. Es decir, que buscamos hacer la voluntad de Dios en nuestras vidas, como familias, como esposos y como iglesia. De lo contrario, no somos iglesia, estamos jugando a iglesia si no buscamos eso como prioridad. Amén. Eso es lo que queremos decir cuando hay que hacerlo, aunque sea difícil, aunque cueste. Usted ha oído de los casos de desintoxicación. Yo no sé si a usted le ha pasado, puede ser que a usted le ha pasado inclusive, que ha tenido que desintoxicarse de algo. Yo, como le dije, nunca he tomado ni fumado, entonces no he pasado por eso. Pero he visto personas que fumaron mucho o que han tomado alcohol o han usado drogas toda la vida y un día deciden romper vicio, como dicen. Yo estuve ayudando un tiempo en un ministerio que trabajaba con adicciones, con personas con adicciones. Y era terrible eso. Algunos se metían a un cuarto y decían: ciérrenme la puerta y no me abran. Y ahí se quedaban orando, leyendo la Biblia. Hay un ministerio que se llama Teen Challenge, tal vez han oído de él, que hace eso.
Y los que entran, ingresan a ese lugar, aceptan estar ahí por 9 meses, sin contacto con nadie, con su familia ni con nadie, porque en esos 9 meses van a estar así, encerrados, orando, rompiendo vicio, desintoxicándose. Y yo iba a visitar a veces ese lugar como parte de los ministros, de los consejeros, era uno de los consejeros, y escuchaba jóvenes, hombres, ahí en esos cuartos, gritando literalmente, desesperados, porque estaban desintoxicándose. Qué terrible eso. Yo lo experimenté apenas por encimita la otra vez que le contaba a mi hermano Roy, cuando hicimos el ayuno de los 21 días, a comienzo de año. Y empecé muy bien el ayuno, hasta que me acordé que soy cafeadicto. Y cuando empecé a dejar el café en esos primeros días, pude sentir un poquito de lo que difícil que es desintoxicarse. 3 días seguidos con un dolor de cabeza insoportable. Y yo decía, ¿pero por qué? ¿Qué me pasa? Hasta que caí a cuenta, es el café. La falta de café, por supuesto. Y los costarricenses, igual que los colombianos, somos súper adictos al café. La cosa es que después de 3, 4 días ya lo empecé a manejar y a superar. Pero eso me sirvió para identificarme un poquito con lo difícil que es romper con ciertas cosas. Cuesta mucho renunciar a veces, ¿verdad? A ciertas cosas. Puede que en el caso suyo hayan otro tipo de ataduras. Tal vez no drogas, alcohol, pero hay otras ataduras que nos cuesta renunciar. Yo aquí le quiero mencionar un par de anécdotas, como la de un mono que hay en África, que para cazarlo usan una fruta, los cazadores. Abren una especie como de una pipa, un coco, le abren un hoyo a ese coco y adentro meten una frutita que a ese mono le fascina. Entonces abren un hoyo que solo cabe la mano de ese mono cuando la mete abierta, pero cuando él coge la fruta y trata de sacarla, no cabe la mano, el puño. Entonces el mono está ahí en ese conflicto y viene el cazador, que ya lo tenía esa trampa. Y viene el cazador y lo apunta y lo va a matar. Y el mono está ahí viendo al cazador que lo está apuntando, pero también quiere llevarse la fruta. Y le queda, tiene que ser en segundos que tiene que soltar la fruta y huir del cazador. Generalmente no lo hace. Es tanto el deseo por la fruta que le da tiempo al cazador de apuntar y matarlo por la adicción o la atadura a la fruta. Lamentable que eso pasa, no solo al mono, le pasa a muchos seres humanos, tal vez con la adicción al alcohol, a las drogas, al juego, por ejemplo, al gambling, al juego, a la apuesta, a la comida, inclusive a la comida más allá de lo que es comer normal, que hay personas que tienen eso, compulsivo con el asunto de la comida o de compradores compulsivos. ¿Ves? Hay muchas áreas, no solo los alcohólicos o drogadictos, la promiscuidad sexual también. Es decir, hay muchas áreas que pueden afectar lo que es la fruta que nos ata y no nos deja renunciar totalmente. El barco hundiéndose es otra anécdota. Sabemos que cuando un barco se está hundiendo en alta mar, el capitán lo primero que le va a decir a los tripulantes es: boten todo lo que traigan, porque entre más peso hay en el barco, más rápido nos vamos a hundir. Y ponen a todo el mundo a botar todas las maletas y todo lo que traigan. Y se cuentan historias de barcos que se han hundido, donde hay personas que no quieren, que se pelean con el capitán y le dicen: no, yo no suelto eso, yo no boto esa maleta, yo no boto tal cosa porque es muy importante para mí. Y se quieren llevar la maleta como de lugar, aunque se vayan a hundir.
Lamentable. Eso es a lo que me refiero comparándolo con lo que este joven rico le pasó. En el caso de él, eran las posesiones materiales. Pero te reitero, lo podemos aplicar a muchas áreas de nuestra vida. Por eso la pregunta es, ¿qué te impide renunciar? ¿Qué te impide hoy, a ti y a mí, dar el paso de renunciar a lo que no le agrade a Dios? Vamos a concluir con esa pregunta. ¿Qué te ha sido difícil para seguir a Cristo? ¿Y qué te parece fácil en la oferta del mundo? ¿Cuál sería tu reacción si fueras ese joven rico en el encuentro con Jesús? ¿Te hubieras sido triste también? ¿O hubieras dicho, no, Señor, está bien, yo renuncio y te sigo? ¿Dónde estaría tu atadura? ¿Dónde sería el requisito de renuncia total? ¿Cómo lo ves? Aplicándolo a tu vida el día de hoy. Oremos. Estar en tu casa, celebrando con tu pueblo. Así llegamos al final de un programa más de Vida Renovada, una producción de Casa del Rey Centro Cristiano Internacional, transmitiendo desde Orlando, Apopka, en Florida, los Estados Unidos. Si este mensaje le ha sido de ayuda y edificación en su búsqueda y caminar con Dios, déjenos saber hoy mismo. Llámenos al 407-486-0634, 407-486-0634, o escríbanos a casadelreyiglesia@hotmail.com. Si vive en Orlando o sus alrededores, visítenos este domingo en el 750 sur de la Roger Williams Road, en Apopka, Florida, 32712. Nuestra celebración de alabanza y predicación es a las 12 mediodía. Casa del Rey Centro Cristiano Internacional le ofrece a usted y a su familia el apoyo que busca para crecer espiritualmente. Tenemos ministerios para niños, jóvenes, caballeros y damas, así como también servicio de consejería individual o matrimonial. Los pastores, su servidor José Matamoros y Teresa Matamoros, y el equipo de líderes en Casa del Rey, le esperamos para compartir. Somos una iglesia familiar, cristocéntrica y multicultural. Dios le bendiga abundantemente. Con tu pueblo, darte honor.